Bueno, y para nosotros es una alegría y con mucho gusto recibir a Héctor Insaurralde. Él es filósofo, es coordinador de los cursos del Instituto Core de la Universidad Católica. Y bueno, justamente en este día tan especial, agradecemos infinitamente que nos visites, Héctor, porque queremos conversar sobre justamente esta realidad de la filosofía. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes. Bueno, primero que nada, contanos algo sobre el Instituto Core. ¿Qué es Core de la Universidad Católica? Bueno, como bien dice la palabra core, significa corazón. ¿Sí? Es el centro que pasan todos los estudiantes porque nosotros tenemos una oferta de 86 cursos que versan sobre las áreas de filosofía y antropología, de ética y ciudadanía y de sociedad y religión. El diferencial de la Universidad Católica en cuanto al perfil del graduado, del estudiante que queremos que se forme como profesional, no puede solamente tener un saber técnico o apropiarse de un conocimiento específico, el contador, el empresario, el director de empresas o cualquier otra de las carreras de las múltiples carreras que se ofrecen en la universidad, sino que tiene que tener un diferencial propiamente humanista. Y es lo que tratamos de llevar adelante desde el Centro Core. Que el estudiante no solamente sepa hacer y pueda llegar a pensar en lo que hace, sino que sea un profesional crítico, que tenga un ethos profesional humanista que le hace pensar cuáles son mis motivos individuales, propios, lo que yo quiero con lo que voy a hacer, pero sobre todo las cosas que piense críticamente, filosóficamente, para qué, cuál es la razón, el sentido de mi profesión hacia los otros, hacia la sociedad, y así se comprometa con el saber hacer. La pregunta que sigue es poder definir, yo sé que es una pregunta amplia, ¿qué es la filosofía? Pero antes, escuchándote, lo que sí podemos ir concluyendo es que la filosofía se relaciona con todas las disciplinas, pensando también en que a veces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la ciencia pura y dura? O por lo que decís ahí, la filosofía tiene que ver con todo. Exactamente, como nosotros también a veces hemos traído un bagaje de determinados conceptos o definiciones, porque en realidad no se puede precisar como una definición como la biología, que es la ciencia que estudia la vida, pero sí trabajamos y pensamos en algunos conceptos de por dónde va la filosofía, y un concepto clásico es que es la madre de todas las ciencias, porque justamente las ciencias se despiertan, nace de la pregunta, de ese deseo por el conocer. Como sabemos etimológicamente, la filosofía significa el amor o el deseo por la sabiduría, por el saber. Es ese deseo que tenemos en lo más profundo de nosotros, todos los humanos, de trascender a lo inmediato, a lo concreto, a lo superficial, a las respuestas dadas. La filosofía es ese ir de camino hacia la verdad, aunque sabemos que nunca vamos a llegar del todo de forma absoluta. Como decía también Michel Foucault, un filósofo francés, la filosofía es la herramienta que te permite abrir ventanas donde antes solamente había pared. Entonces, nos permite abrir nuevos horizontes a partir del desafío y del hábito de racionalizar, de pensar lo que somos, lo que queremos, para qué vivimos y qué queremos hacer en este mundo en el que estamos. Y ese es un gran desafío que tenemos, sobre todo en el siglo XXI, en el que a veces estamos tan enfrascados, tan metidos en nuestras propias burbujas, donde la velocidad de la vida es tan rápida. Entonces la filosofía, como también la definían los filósofos de la antigüedad, los griegos en el siglo III, Aristóteles, por ejemplo, es un ocio reflexivo. No un ocio recreativo para ir al casino, no es un ocio para jugar a las cartas, es el ocio porque es el tiempo para recrearnos, no la recreación lúdica de la diversión, del juego. Recrearnos es rehacernos a partir de lo que la filosofía nos despierta, nos suscita, nos genera en cuanto a pensamiento. Cuando llegaste al estudio te dije feliz día y vos nos dijiste para ustedes también. ¿Qué tiene que ver una periodista como Mariela, un operador, alguien que nos está escuchando que trabaja en una fábrica, un cura de este lado? ¿Qué tenemos que ver nosotros con la filosofía? La filosofía es algo propio de todos, es patrimonio de todos, de la humanidad. No es algo exclusivo, no es una propiedad única que se termine y que se agota. La filosofía, bueno, es parte de un regalo, una construcción que nace en un determinado momento, pero es una herencia y también es un debe. Es algo que todos debemos hacer, además de ser como un regalo, como un don. La actitud filosófica no es lo mismo que ser filósofo,
Porque el filósofo trata de llegar a respuestas sistemáticas para dar explicaciones a problemas y a preguntas concretas. Como por ejemplo, ¿qué es una vida buena, qué es una vida feliz? Que es una pregunta universal que nos involucra a todos. Pero esa pregunta, en algún punto, yo también desde mi casa, desde Tranqueras, desde Castillos en Rocha o desde cualquier lugar que los oyentes nos están escuchando, también me la hago. ¿Qué es el bien para mí? El otro, cuando me miente, cuando me dice la verdad, cuando me es infiel, cuando yo estoy a punto ahí, bueno, ¿le digo o no le digo esto que me enteré? Me estoy haciendo la pregunta, ¿esto es bien? ¿Es bueno para esta persona? Cuando nosotros tenemos hijos, yo que tengo hijos, cuando nosotros nos casamos o nos juntamos o nos divorciamos, nos preguntamos también y decimos, ¿te amo o ya no te amo? Eso es un problema filosófico. Justamente nosotros, ¿cómo podemos decir te amo si nunca nos preguntamos filosóficamente qué es el amor? Porque si el amor es una sensación, yo a veces odio, a veces me enojo, y eso también son sensaciones y emociones, pero no es lo mismo esa sensación a la sensación supuesta de amor. Entonces, los problemas filosóficos nos atraviesan al ser humano porque es algo propio del ser humano y necesario para el ser humano. Por eso es de todos y no algo exclusivo de unos pocos. No es del mundo de la academia, a pesar de que es la UCU, queremos que el profesional se lleve ese sello, ese identikit propio de que piense filosófica y críticamente, sino que lo necesitamos todos. Qué bueno que lo puedas bajar a tierra para que todos lo puedan entender, porque yo pensaba que esto de filosofar es para la gente muy inteligente, los filósofos, los que estudian todo el tiempo, y trajiste ejemplos muy concretos que nos pasan a todos todo el tiempo. Y las dudas existenciales que tenemos todo el tiempo. La muerte, la vida, todo. Es que todos atravesamos, por ejemplo, situaciones límites. Exacto. ¿No? En un momento nos robaron a punta de pistola, de cuchillo, nos amenazaron o tuvimos la situación límite de la enfermedad o de la muerte de alguien muy cercano. Esas situaciones no nos dejan iguales. Por eso se dice límite, porque nos permite en un primer lugar experimentar que nuestra vida tiene un fin, termina en algún momento. Pero además que experimentamos el límite de que no podemos todo cuando tenemos a veces el chip o el discurso de que somos como superhéroes que todo lo podemos. Ante esas situaciones límites se nos abren muchas preguntas, de las cuales muchas de ellas son filosóficas. Bueno, ¿por qué es la enfermedad? ¿Por qué se murió? Mi madre se murió de COVID en el 2021 y yo, siendo ya estando dentro de la filosofía, me volví a replantearme. Bueno, ¿es justo mi madre que era tan buena? ¿Una maestra querida? ¿Por qué a ella? ¿Esto tiene un sentido? Y ahí la filosofía claramente es dadora de sentido, con las preguntas y con las respuestas que generan nuevas preguntas. A mí lo que me da tranquilidad es que los jóvenes elijan este tipo de carreras porque van a estar mucho más preparados que nosotros, ¿no? Que no buscábamos las respuestas, las cosas pasaban. Atravesabas esas situaciones límites con angustia, buscando alternativas, pero sin buscar respuestas. Y ustedes a través de la UCO, bueno, hacen esto, ¿no? De las competencias que me gustaría hablar, para que los jóvenes también tengan ese pensamiento crítico, que ellos también puedan interpelar a sus compañeros, a sus padres, a los docentes también. Deben ser muy ricos esos encuentros. Totalmente, porque además nuestras clases, dentro del área de antropología, se centra cada uno de los cursos en un problema propio. Por ejemplo, yo doy vidas en búsqueda de sentido. Yo doy también otro curso que es trabajo y realización personal. Entonces, frente al problema filosófico del trabajo y la realización personal, la vida en búsqueda de sentido o injusticias, derechos y utopías, bueno, ¿qué preguntas nos pasan, nos atraviesan? Yo voy a injusticias este último, que estamos rodeados. Ahí sí me anoto. Tal cual. O sí. Pensar la felicidad. Sí. Son algo que es el pan cotidiano de todos nosotros. En algún momento nos hicimos esa pregunta. Pero aparte, lo lindo que tienen de estos cursos es que son un salón de máximo 30 estudiantes que son de todas las carreras que hay en la UCU juntas. Entonces, estamos pensando críticamente tanto el de fisioterapia, el de medicina, el de abogado, el de comunicación, como el de artes visuales. Es decir, de cada pueblo un paisano pensando juntos qué nos dice a nosotros universalmente la filosofía para luego construir una respuesta individual a mi vida existencial. Ahora, ¿la filosofía siempre va a dar respuestas o tal vez nos puede ayudar a preguntarnos mejor? Yo creo que las dos cosas. En un doble sentido. La filosofía es esto, es una herramienta competencial, es decir, nos permite llegar a hacer cosas por nosotros mismos, pero también la filosofía tiene una mirada retrospectiva.
Es decir, yo no solamente que estoy solito en mi mundo ahora con mi pregunta o con esta situación que me pasa. Yo puedo mirar para atrás y tengo más de 2000 años de preguntas y de respuestas de seres humanos que le pasó lo mismo que a mí. Una epidemia, una enfermedad, una muerte, una injusticia, el amor, el desamor. En ellos también. No podemos hacer una mirada propiamente de es mi presente único sin beber de meterme en la tradición de la historia de la filosofía, que es riquísima y mucha. Entonces, tenemos respuestas, pero como esas preguntas son permanentes, nunca ninguna respuesta es el punto final, sino que es el nuevo comienzo para el nuevo párrafo que te toca a ti en este momento con esta coyuntura. Pasan los años, ¿no? Los filósofos, las preguntas son las mismas. Lo que cambia es de generación y la forma de que estamos transitando, ¿no? De cómo han ido evolucionando las sociedades. Las preguntas son siempre la misma, ¿qué hay después de la muerte? Los miedos que tenemos, las situaciones límites, el amor, el desamor, el desengaño, la mentira, es lo mismo. Vamos siempre para el mismo lado. Sí, porque el ser humano se siente interpelado por las situaciones, por las experiencias cotidianas, donde lamentablemente estamos viviendo procesos donde cada vez nos anclamos solo en el presente y rompemos la narración. Es decir, nuestra historia particular no comienza con el momento de nuestra gestación o de nuestro nacimiento, sino que nuestra narración, nuestra vida se une con otros. Mi causa primera no necesariamente son mis padres y mi madre. Yo estoy gracias a ellos, y gracias a ellos, en contacto con ellos, me hago preguntas. Pero ellos tienen otra historia que se comparte con otros, y con otros, y con otros. Entonces, la filosofía es un continuo, siempre y permanente. Pero hay nuevos temas. Hay nuevas preguntas que nos estamos haciendo, como por ejemplo el rol de la ciencia y la tecnología y con la vida. Claro. Es decir, tenemos ya desde el siglo XX unas nuevas áreas o ramas o disciplinas filosóficas que son propiamente la filosofía de la técnica o la filosofía de la tecnología. La inteligencia artificial, el chat GPT, bueno, el poder que está teniendo, por ejemplo, en el mundo de trabajo de sustituir, y en comparación con lo que está generando hasta ahora esta sustitución de determinados puestos de trabajo con el desempleo que está generando, nos hace hacer preguntas. Que en el fondo es si esto es justo o injusto, si es bueno o malo, si planifica o no. Pero el tema empiezan a ser nuevos. Entonces, cada vez que el hombre hace algo nuevo, ahí ya, en el momento que está creando algo nuevo o haciendo algo nuevo, ya ahí está vislumbrándose la posibilidad de que por un agujerito la filosofía se mete y empieza a cuestionar eso nuevo, como es, por ejemplo, la revolución tecnológica 4.0 que estamos viviendo. ¿Hay relación entre la filosofía y la fe? Sí, totalmente. Más allá de qué religión profesamos, pero digamos, la fe en el sentido de esa búsqueda de lo trascendental. Bueno, un gran problema filosófico es justamente Dios. O el ser primero, o el primer motor, que le podemos decir de varios nombres. Pero hay un diálogo permanente entre fe, razón, y fe y filosofía, donde a lo largo de la historia tenemos grandes pensadores que han nutrido el problema de Dios, pero también, por ejemplo, el problema que tenemos compartido entre filosofía y fe, que es el sentido de la vida. Claro. Yo no puedo dar solamente desde un punto de vista filosófico el sentido de la vida, cuando un sentido de la vida, para muchas personas, ir con argumentos racionales, no solamente con experiencias particulares de fe concreta en una comunidad, es, por ejemplo, las respuestas sobre el sentido de la vida que se da a lo largo de las distintas religiones. Sí, claro, claro. De hecho, me acuerdo un texto de la primera carta de Pedro que dice: debemos dar razón de nuestra esperanza. Exactamente. Dar razón. Exactamente, sí. Uno de los sentidos de la vida se entiende como propósito. Claramente la fe es dadora de propósito y de sentido, y amplía, hace más ancha la mirada sobre el problema. Justamente nosotros, desde el siglo XVIII, con el racionalismo, tal vez que hemos tenido una revisión demasiado crítica negativa, no crítica filosófica, sobre nuestra forma de vincularnos entre filosofía y fe, filosofía y religión, y tal vez se han creado bastantes leyendas negras o bastantes caricaturas a la hora de entender esos vínculos históricos, sacándolos del contexto. Del contexto histórico, del contexto político, y a veces dejando de lado la riqueza de la pluralidad, porque la filosofía necesita el pensamiento plural. Cuestiona el dogmatismo, pero necesita de distintos roles, sujetos y formas de pensar para pensar mejor. Y grandes ejemplos tenemos en la Edad Media, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, entre otros, San Agustín, antes de Santo Tomás. San Agustín. Muy impresionante, ¿no? Tal cual. Además, también los filósofos, por ejemplo, árabes. Claro. Que nosotros a veces los desconocemos, pues estamos tan centrados a veces o en los griegos
¿no? O a veces en la filosofía latinoamericana, según el profe que te tocó en el liceo, y a veces ocultamos tanto la parte de la filosofía oriental como también todo el mundo árabe que tuvo una influencia y un diálogo y hasta una confrontación mismo con las distintas escuelas y universidades que surgían en la Edad Media en España. Por ejemplo. ¿Qué es más importante, la pregunta o la respuesta? Bueno, para mí las dos cosas, ¿sí? Pero la pregunta es la iniciación. Ahora, yo cada vez que pregunto algo, tengo el deseo de la respuesta. ¿Viste cuando te peleas a veces con alguien y tú le dices, te voy a hacer una pregunta, pero ya sé la respuesta, ¿para qué le haces la pregunta? Claro. Sí, sí, No sí. tiene sentido. Entonces, sin la respuesta, caeríamos en un escepticismo, que es Claro. una corriente frente Lógico. al conocimiento. Los escépticos radicales del siglo IV a.C. decían, bueno, el ser humano es tan limitado ante el conocimiento que no puede llegar a conocer. Y lo que va a conocer en realidad va a ser algo adulterado, algo erróneo, una mentira. Entonces quedémonos con la pregunta. Pero en la filosofía, que es una postura frente al conocimiento, frente a la verdad, contraria al escepticismo radical, dice, es tan importante iniciar el proceso como tratar de terminarlo, aunque nunca se va a terminar de forma absoluta. Por eso tiene que ser los dos. Porque si digo solamente la pregunta, en realidad podría caer en la tendencia de eso, hacer como un solipsismo. Me encierro en la pregunta, en el pensamiento, en el pensar y en el pensar. Bueno, ¿y cuándo llego a la respuesta? Porque la filosofía es un conjunto de saberes teóricos, por todas las ideas, pero son ideas para ser puestas en práctica. Yo pregunto para qué es la felicidad porque quiero ser feliz. Yo pregunto qué es el amor porque quiero mirar a los ojos y decirle a alguien, te amo, pero comprometidamente, no por la sensación solamente, sino por el conjunto de ideas que me respalda. Sí, yo trayéndolo un poco ahora, viste, a los debates, a la política, porque todavía ya mañana no podemos hablar más, pero hoy sí todavía Hay que podemos disfrutar hablar. los últimos segundos. Claro, de que podemos hablar, ¿no? Pues ya estamos un Esto- poquito cansados también de Sí, hablar, ¿no? no, Estas- por eso estas mismo, cosas. porque a veces, pero en cualquier otro tipo de preguntas, vos lo traes más a lo cotidiano, ¿no? Buscar en esa pregunta lo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces ahí está la habilidad de los dos, ¿no? Quien pregunta y quien responde. Tal cual. Y también educarnos en hacernos preguntas. Nosotros tenemos un momento, el siglo XXI, donde a veces por características propias de nuestra sociedad, como es el hedonismo, la búsqueda del placer, hay preguntas que nos molestan, que no nos dan placer. Y ahí está la diferencia entre simplemente el gusto y la voluntad, que se tiene que ejercitar a través de la libertad. Yo soy un ser con capacidad de pensar. Entonces tengo que elegir pensar, pero tengo también que fortalecer con la reiteración del pensamiento el aprender a hacerme preguntas. No es simplemente hacer preguntas para despejar la consigna. No es simplemente para entenderte un poco. No, es adentrarme, meterme dentro de tus ideas para entender todo lo que me estás diciendo, incluso posibles presupuestos. Y ese es el ejercicio de aprender a pensar críticamente, a evaluarme Claro. la calidad de mis preguntas para entender la respuesta del otro, para desafiarme constantemente en la calidad de mis propias respuestas, que tiene que tratar de integrar la idea del otro también. Ante la pregunta de ¿para qué vivo? La filosofía me da respuestas a esto. Bueno, el ¿para qué vivo? Es una pregunta que tiene que ver con el sentido. El sentido lo podemos entender como el significado. ¿Cuál es el significado, la importancia que tú estés acá? ¿Cuál es la importancia que el ser humano tiene en este momento y en cualquier momento histórico? Y también podemos entender el sentido como un propósito, como una finalidad. Y ahí hay que hacer como una distinción. Nosotros también a veces nos confundimos un poco. Finalidad por fin último y con los medios. Bueno, yo estoy tan apurado que quiero sí o sí llegar a ser el operador de la mañana o el operador de la tarde. Entonces, ese es mi fin. No, ese es un medio, porque es una acción que te va a permitir conseguir otra cosa. Cuando yo a determinado acto le puedo sacar un provecho, un beneficio, es decir, reutilizarlo, hacerlo útil, eso justamente no se agota ahí la acción, sino que termina siendo un medio para conseguir otra cosa. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar que el propósito de nuestra vida tiene que ver con la finalidad, con aquel fin último, por ejemplo, la felicidad. Que todo lo que hago, sea el medio que sea, porque yo quiero llegar a construir la idea de felicidad, no simplemente sentirme feliz, sino, porque eso es un estado pasajero, sino que la finalidad última, el sentido último, es lo que yo apunto. Por eso ordeno toda mi vida, acto tras acto, medio tras medio, cómo llegar a eso que quiero llegar a ser. Y mientras lo estoy construyendo, ya en parte lo estoy siendo.
Agradecerte infinitamente, Héctor Insaurralde, en este día, Día de la Filosofía, por estos conceptos. Quedan muchas preguntas, ¿no? Y sobre todo en este tiempo también, ¿no? Donde tú dijiste recién, bueno, el hedonismo está como al orden del día. Hay como palabras que son malas palabras, sacrificio, esfuerzo, que también la filosofía nos puede aportar mucho en eso, ¿no? Pero bueno, creo que de repente son temas para seguir conversándolos, ¿eh? Así que agradecerte muchísimo. Gracias a ustedes por la posibilidad, por el espacio y sobre todo por el espacio de la filosofía, porque esto no es un tema de personalismo, sino que uno se da cuenta y por eso viene o busca de que la filosofía tiene algo para darnos, claro, ayudarnos a encontrar el sentido. Tú sos coordinador de cursos de core de la Universidad Católica y el director es Miguel Pastorino, ¿no? Exactamente. Trabajás con él, sí, un amigo de esta casa. Miguel Pastorino es un referente, es un filósofo, sí, verdaderamente. Sí, sí. Es alguien que bueno, es una usina de pensamiento. Absolutamente, y no para esa cabeza, tal ¿no? Cual, y menos mal, porque nos motiva a los demás. Me imagino. Un saludo para él también, ¿eh? Muchas gracias. A mí me gustaría en algún otro momento retomar la charla para poder aplicar esto, ¿no? Que es la filosofía, cómo podemos aplicarla todos los días. Así filosofía que capaz, para nuestro tiempo. En la vida cotidiana. Algunas columnas de esta, podemos ir pensándolo, ¿no? Perfecto, sí. ¿Te animás? Sí, por supuesto. Sería muy lindo, ir pensando, yo qué sé, quincenalmente alguna columna sobre distintos temas para que la gente que en este momento o está volviendo a su casa del trabajo, está pensando en qué tengo que hacer de cenar o si se mejora mi hijo, estas columnas le puedan servir. ¿Te parece? Sí, porque para eso está la filosofía, para pensar, para actuar. Me encantaría. A mí me encanta. Y para aquellos que están terminando el año y no saben lo que van a estudiar el año que viene, imagínate. Por ejemplo. La seguimos. Gracias. Gracias.